Hola, buenos días, bienvenidos a Veamos Radio, estamos de nuevo con ustedes aquí empezando el año, un poco tardecito ya, estamos pues en febrero, pero con un gusto de estar de nuevo con ustedes. Yo soy la licenciada Nancy Rodríguez. Yo soy la licenciada Daniela Jurado. Y bueno, les recordamos que ambas somos psicólogas de CIPRE, Psicología Preventiva y Psicoterapia. Estamos físicamente en la ciudad de Monterrey, también en Cádiz, en España. Y bueno, la idea de este programa, que agradecemos a Veamos Radio el espacio, es tener un diálogo, a lo mejor no exactamente en este momento, sino a distancia con ustedes, en donde lo que les vamos a comentar también pueda, como les digo, fomentar un diálogo y que nos puedan escribir o que nos puedan, si es necesario, llamar, también lo podrían hacer. Les dejamos de hecho nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales nos pueden contactar por medio de Facebook, ¿sí? Es CIPRE, Psicología Preventiva y Psicoterapia, y también tenemos teléfono en CIPRE, que es 83 42 0000. También por ese medio en la página de CIPRE, que es www.cipre.com. Ahí hay bastante contenido, ¿verdad, Nancy? Hay artículos, hay otros medios de contacto, pueden escribir por medio de correo. Entonces, bueno, no hay excusa, ¿no? Si quieren tener como un diálogo o tienen alguna pregunta, ¿no?, acerca de los temas que nosotros les venimos trayendo, pues bueno, pueden hacerlo por esos medios. Exacto. Y bueno, el tema de hoy es súper aún y que a lo mejor se escucha muy a menudo y es así como muy rutinario escucharlo. A nosotros nos parece que es de gran importancia darle mucho lugar, y vamos a hablarles hoy un poco sobre qué son las crisis emocionales y reflexionar al respecto. Así es, porque ¿cómo pensamos las crisis, Nancy? Yo creo que cuando escuchas la palabra, incluso como que, piensas normalmente como en una cuestión negativa, ¿no? Sí. O sea, piensas en que es una crisis, es algo malo, algo catastrófico, algo que es muy complicado hacer algo con eso, ¿no? Con la palabra incluso de la crisis. Sí, regularmente, tanto en terapia o fuera de terapia, va a ser algo muy común el que, como decías ahorita, está sucediendo algo malo, entonces esa persona está teniendo una crisis. Sin embargo, es como un poco parecido a la palabra también de depresión. La utilizamos sin realmente, la gente dice, es que está deprimido, sin realmente como haber tenido ya una oportunidad de un proceso terapéutico donde se vea que la persona realmente está deprimida. Es algo parecido acá con esta palabra crisis, de como si por el hecho de pensar en crisis fuera ya algo malo. Y Dani y yo queríamos platicarles un poquito cómo la palabra crisis, desde dónde viene, qué significa y por qué no tendría que ser solamente algo malo. Así es, les tenemos noticias entonces a todos, que no es nada más algo malo la crisis. La crisis nos puede ayudar para muchas cosas, pero bueno, lo vamos a ir como desmenuzando poco a poco, ¿no, Nancy? Y bueno, justamente este tema de crisis emocional es pensar, ¿no?, cómo atravesamos por un momento de conflicto. La crisis, bueno, vamos a irla ligando así, es cuando sí, evidentemente hay como un momento de conflicto, un momento de inestabilidad. Pero acá lo que nos gustaría a nosotras como irnos enfocando o darle como un camino o una orientación es con esta frase que dice: el problema no es el problema, sino cómo respondemos ante él. O sea, el problema no es el problema en sí, sino cómo nosotros vamos a ir respondiendo ante esta situación conflictiva o esta situación problemática que se nos presenta. Sí, justamente porque regularmente, si solamente nos quedamos con que el problema, o sea, nos tenemos que atacar como exactamente lo que estamos viendo que es una crisis, ¿qué tanto le estamos dando lugar a lo de atrás? A lo mejor si lo pensamos en algo más de la vida cotidiana, y por ponerlo en algo físico que a veces nos ayuda un poquito más a entenderlo, es como cuando decimos, una persona tiene alta temperatura, está, no sé, arriba de los 36 grados, y entonces decimos, pues ese es un síntoma probablemente de algo que le esté sucediendo, regularmente una infección, ¿verdad? Pero si solamente nos quedáramos como pensando
en la temperatura y no darle lugar a la parte de atrás, pues sería, pues ciertamente nos quedaríamos como sin un bagaje un poco más claro de qué está sucediendo. Y es aquí donde quisiéramos contarles por qué esta parte de pensar que la crisis no es solamente algo negativo, sino que puede ser también algo que nos ayude. Claro, sí, la palabra crisis la encontramos incluso como en distintos ámbitos, ¿no? O sea, nosotros obviamente nos estamos enfocando en la cuestión psicológica porque es lo que nos concierne, pero la crisis viene también como hasta en cuestiones médicas, ¿no? Se habla en cuestiones médicas de crisis, se habla en cuestiones evolutivas, ¿no? De crisis y en varios aspectos, ¿no? En lo social, uno de los, vamos, para entrar también en tema, uno de los conceptos, ¿no? O sea, el concepto de crisis etimológicamente, o sea, el significado, viene de un vocablo griego, ¿sí? Del vocablo griego que implica es decisión, ¿sí? O sea, crisis es igual, mira, qué raro, y hasta lo digo y a veces si no me lo creo mucho. Sí. Crisis es igual a decisión, ¿sí? Pero a la vez de decisión también implica una ruptura o una separación, ¿sí? Entonces tenemos en el mismo concepto de crisis, tenemos lo que es una decisión, que es, ¿esto qué quiere decir? Una decisión es una esperanza quizás, ¿no? Y una posibilidad, ¿no? O sea, una posibilidad de cambio, pero a la vez también, sí, o sea, su otro lado es que implica también ruptura o separación. Entonces tenemos como las dos partes en una misma palabra, ¿no? En un mismo concepto. Y es de ahí de donde les decimos, como entonces nos aventuramos a reflexionar un poco más sobre qué oportunidad nos daría estar en una crisis, como tú dices, Dani. Si crisis implica decisión, pues entonces al estar en una crisis, digamos, una separación de pareja o una situación de pareja o un hijo adolescente que está pasando por una crisis del desarrollo evolutivo, el poder ver cómo se fue fungiendo, cómo se fue haciendo la crisis, y entonces qué de la crisis también, los cambios que está viendo, que nos puede generar también como para positivo. Eso, sí, justamente, así como que de este cambio crítico, ¿no? Nos podemos enfocar en algo positivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo que venimos diciendo, la crisis también implica quizás un peligro de pérdida, un peligro de perder algo, también a la vez es una ocasión que nos da oportunidad para hacer algo distinto, de ganar, sí, implica también esto, como el movimiento pérdida, ganancia, ¿no? Y el ejemplo que mencionabas y que platicábamos antes de estar con ustedes era como la adolescencia, ¿no? Sí. O sea, en la misma adolescencia, el cambio, por ejemplo, niñez, adolescente, el cambio adolescente-adulto, el cambio de un noviazgo, ¿no? Incluso como a un matrimonio. Todos estos son cambios y que pueden llegar a ser críticos, pero no en el mal sentido de la palabra, ¿no? No necesariamente en el mal sentido, sino que puede haber un cambio que también tiene que ver con una adaptación distinta a lo que estábamos acostumbrados o a lo que veníamos haciendo antes, al orden que íbamos teniendo antes en nuestra vida. Ahí para entender un poco qué sucede en una crisis, hay una secuencia de la crisis en donde primero se va a manifestar un conflicto, después un desorden y después una adaptación o desadaptación. Entonces, volviendo un poquito a esto, conflicto, pues lo podríamos decir así como el síntoma, lo que está sucediendo, lo que es muy visible. Después el desorden, donde ya se viene a observar en sí que viene a que se viene a mover en esa crisis. Así es, como que se nos presenta a todos un conflicto, ¿no? En donde se cambia la homeostasis o como el equilibrio, ¿no? Digamos, entonces te aturdes un poco, no sabes qué hacer porque claramente si es algo nuevo, no sabes cómo responder ante esa situación nueva. Sí. Entonces, está el conflicto, después se da este desorden, pero en el desorden, ahí nosotros tenemos justamente esta posibilidad de restablecer el equilibrio dependiendo de las respuestas que se nos vayan ocurriendo o las respuestas que podamos ir dando. Que era lo que decías al principio, o sea, todo va a depender también de, o sea, como decíamos, el problema
no es en sí el problema, sino es cómo respondemos a eso, que es esta parte que tú hablas de esta faceta de desorden, en donde estamos buscando una respuesta para establecer ese equilibrio. Y después, dependiendo de esta respuesta, nosotros vamos a ver si como respondimos con nuestros recursos, con nuestras herramientas, con nuestra propia experiencia ante ese conflicto, vamos a ver si con esta respuesta pudimos adaptarnos o hubo lo que resultó una desadaptación, ¿sí? Todos somos muy distintos, todos tenemos recursos distintos, ¿no? Respondemos distintos a diferentes situaciones, y no para todos va a ser lo mismo, ¿no? Una situación quizás como traumática, uno no responde de la misma manera a un choque automovilístico, por ejemplo, que otro, ¿no? O sea, quizás algunos, si chocas te pones como demasiado nervioso, entonces no sabes qué hacer, te inhibes y te pones a llorar, ¿no? Ese es un modo de respuesta. Otro modo de respuesta es, ok, choqué, a ver, voy a respirar, qué sé yo, voy a llamarle a la aseguradora, ¿no? O sea, todos respondemos de manera súper distinta y diferente. Y que va a tener que ver con nuestras propias vivencias anteriores también, cómo hemos vivido crisis anteriores, ¿verdad? Entonces, bueno, acá también, como decía Dani, esta parte entre adaptación y desadaptación, algo que, o a lo que nosotros le apostamos, es como para poder, pues realmente ir más en un sentido de que la crisis pueda así encontrar un poco más de equilibrio y que sea algo funcional, algo que se adapte, pues le apuntamos a que haya un apoyo también de terceros. En este caso, si es un adolescente, ¿a quién va a recurrir? Si al maestro, al papá, a un grupo de amigos, a un grupo en la comunidad, y en todo caso también, pues siendo psicólogas, siempre le vamos a apuntar en este tipo de situaciones a que se pueda abrir un espacio terapéutico. Así es, tanto como lo mencionabas tú al principio también, Nancy, las crisis y la depresión, ¿no? Por ejemplo, normalmente cuando estamos como atravesando por un momento crítico en donde no sabemos cómo responder, una de las respuestas de muchas personas es aislarse, ¿no? Entonces, cuando pasan ciertos cambios con los cuales no saben cómo responder ante esto, una de las respuestas es este aislamiento. Me está pasando esto, no sé cómo resolverlo, entonces automáticamente te alejas y te cierras, ¿no? Hay un ejemplo que veníamos platicando, como decirlo así rapidito nada más, cuando ya está el aislamiento por una crisis o una depresión o algo así, obviamente imagínense un túnel, ¿no? O sea, hay una perspectiva nada más muy cerrada. Entonces, si ustedes se imaginan pues un túnel, ven que está todo oscuro y quizás vean una luz, ¿no? O quizás vean una luz así como así al final, ¿no? Del túnel, pero incluso esa lucecita no te muestra. No te refleja. Claro, no te muestra nada, no te refleja, es solamente como que hasta te puede encandilar, ¿no? Incluso. Entonces, nosotros pensamos que como psicoterapeutas, justamente en este proceso que a lo mejor pueden llegar a estar atravesando ustedes o alguien que está en crisis o en depresión, ¿no? También el psicoterapeuta puede estar ahí para ayudarles a transitar por este túnel, ¿no? Entonces ahí es este modo en el cual nosotros podemos de alguna manera dar o brindar, ¿no? Cierto tipo de ayuda y que después quizás saliendo de este túnel, ¿no? Se puedan, o en el proceso también se pueda restablecer los vínculos, ya no puedes estar quizás tan aislado, tan solo, ¿no? Esta sensación de soledad y puedas como restablecerlo, que es lo que venimos diciendo, con la importancia de los lazos sociales, de las amistades, de la familia, y es un tipo de apoyo pues distinto, ¿no? Es un apoyo, es la terapia, una ayuda, es la terapia, un apoyo pueden ser las redes sociales. Sí, y no sin dejar de lado que esta parte, no podemos generalizar porque si hablamos también ya de que una crisis se esté viviendo dentro de una persona que ya tiene un trastorno, pues a lo mejor no va a ser exactamente la sensación de crisis algo temporal, pero sí aún y dentro de un trastorno mental le apostamos a que esta parte de una crisis pueda, siendo justamente como dices tú, Dani, si se está siendo acompañado, no siempre se va a tener a un terapeuta, pero si se tiene una red de apoyo con quien se pueda ir acompañando,
sí podríamos apostarle a que sea una sensación, un juicio, que sea algo temporal, en donde siempre la idea va a poder ser ir trabajando hacia un equilibrio y por lo tanto a una adaptación. Y bueno, pues este tema claramente da para mucho. Ahorita que platicaba con Dani le digo, tengo ganas de seguir hablando de esto, probablemente en otros programas lo sigamos haciendo, entonces esperamos que sea de ayuda, que al menos si no les deja como una respuesta en específico, al menos les dejen dudas y que esas dudas puedan hacer también que ustedes sigan moviéndose para ir buscando pues ahora sí que su propio equilibrio. Y bueno, un gusto estar con ustedes aquí en Veamos Radio. Nos vemos por acá dentro de 2 semanas, 15 días más o menos. Y bueno, muchas gracias Dani por el espacio y nos vemos pronto. Le agradecemos a Veamos Radio. Muchas gracias Nancy también, y a todos ustedes, por favor, traten de comunicarse, déjenos alguna pregunta o alguna opinión. Sí, eso nos gusta mucho. Denos like, compartan este programa, esperemos que pueda ser de ayuda para alguien más también. Y nos vemos pronto. Gracias, bye.